Tenerife, Isla Solidaria. Simpromi. Consejería de Acción Social del Cabildo de Tenerife. Parque Científico y Tecnológico de Tenerife. Compartir Canarias. Bienvenidos a un programa especial del telemaratón de Mírame Televisión. Estamos ya en la cuenta atrás para la celebración de esta iniciativa solidaria que ayuda a más de 40.000 canarios y canarias en situación de pobreza severa. Ya hemos dado el pistoletazo de salida al telemaratón solidario y por eso durante estos meses hemos estado hablando con los distintos protagonistas de este evento, entre ellos el Banco de Alimentos, paraguas de todas esas entidades beneficiarias de esta gran recogida. La verdad que en el saloncito de casa, con gente de la casa, con Hernán, con mi queridísima Miriam, bienvenidos. Gracias. Les explico. Hernán es el presidente del Banco de Alimentos. Una tonga de años casi que nos conocemos, ¿no, Hernán? Sí. ¿Cuántos, compadre? 16. ¿En serio? Sí, en serio. Desde 16 años juntos. 2009. Y Efectivamente, ahora, porque la crisis fue la crisis de 2008, que fue cuando Mírame Televisión comenzó a trabajar con los telemaratones. Exactamente, ese Dios fue mío. un gran acierto de tu parte, haber ofrecido los servicios, la ayuda, la solidaridad de Mírame Televisión con nosotros, porque fue una publicidad impresionante, directamente en la calle, en esa operación Kilo en la Plaza España, donde tú estabas desde las 11 de la mañana hasta las 12 de la noche. Yo no sé de dónde sacabas tanta fuerza con el micrófono, y espectacular. Y a las 12 en punto dabas el resultado, el 50% de los kilos a Cruz Roja y el otro 50% para el Banco de Alimentos. Y espectacular. Tengo un recuerdo imborrable, extraordinario y beneficioso para el banco, porque eso nos dio una visualización que no habríamos tenido si no hubiésemos tenido acceso a la televisión canaria como la tuya, ¿no? Estamos muy agradecidos, de verdad, de todo lo que has hecho tú por el Banco de Alimentos. Sin tu pensártelo, nos has ayudado a llegar a la cima como estamos ahora. Nos ha costado muchos años de esfuerzo, pero con el equipo que tenemos ya hace bastantes años, desde que está Miriam. ¿Cierto? Cierto, sí. Hemos subido en categoría. Ahora somos premium. Claro, es que Miriam llegó un poquito más tarde. Sí. Tú llevas con nosotros, Miriam, con el Banco de Alimentos, ¿cuánto tiempo? Pues hago en breve los 8 años. 8 años. ¿Tú recuerdas cuál fue tu primer telemaratón? Sí, claro, yo empecé justo en diciembre, entonces recuerdo que, bueno, los había visto por la tele, ¿no? Pero fue como un poco de repente llegar en diciembre y era como, es la cita de la Navidad, es la cita solidaria, entonces, bueno, al final como cualquier cosa comienzas con un poco de, ¿no? Como de respeto y de miedo, ¿no? Pero al final yo creo que es un evento que para nosotros, como comenta Hernán, es súper importante y sobre todo que se vea también el trabajo y agradecerte siempre porque las familias y en casa ven el telemaratón, pero no ven todo el esfuerzo que hay detrás, ¿no? Por parte de ustedes. Entonces, sí, siempre lo recuerdo con mucho cariño, la verdad. Oye, Miriam, a mí me gustaría preguntarte, a ti concretamente, que eres madre, una mujer trabajadora, tampoco lo has tenido fácil. Yo quería preguntarte cómo es el telemaratón, cómo es vivirlo ese día, cómo es para ti.
A ver, para mí siempre es un orgullo, ¿no? Primero porque al final también ponemos en valor el trabajo que se hace desde el banco durante todo el año, ¿no? Que es el trabajo como más invisible. Entonces, para mí es un día importante y también me hace mucha ilusión porque ya tenemos gente que nos llama específicamente para cuándo hacen el telemaratón este año, ¿no? Es como que ya tienen esa cita programada para acudir, ¿no? Y bueno, cuando terminamos cada año siempre las personas nos felicitan, pues qué bien organizado, qué bien todo, y al final yo creo que también ver llenando poco a poco esas cajas de juguetes, de ropa, de alimentos, es como que les dan un poco de esperanza, ¿no? Yo creo que al final el día se refleja que es un día de nervios, porque siempre hay nervios por lo que pueda suceder, pero de esperanza, ¿no? Y yo como madre me planteo el tener la situación tan complicada de no obtener debajo del árbol un regalo o tener que decirle a tu hijo o a tu hija, bueno, pues este año no se puede o no sé, o pensar a lo mejor en ese caso y como madre y como persona se te ponen los pelos de punta, ¿no? Entonces, ojalá pudiéramos llegar a todos, pero sí es verdad que se hacen todos los esfuerzos para que la mayoría de las personas puedan recibir por lo menos un regalo o tener en su mesa un plato de alimentos, ¿no? Entonces, por eso trabajamos mucho también con ilusión y para que este día sea especial, que lo es siempre, la verdad. Hernán, nosotros nombramos al Banco de Alimentos, le decimos a nuestros espectadores que el Banco de Alimentos es el lugar de encuentro donde se deposita, se almacena la solidaridad que después con la logística se reparte a las casas, a las familias, a las ONG que necesitan esa ayuda. Pero para que los espectadores lo entiendan bien, ¿qué es el Banco de Alimentos y qué papel juega en la distribución de los alimentos? Bueno, el Banco de Alimentos es una asociación benéfica, sin ánimo de lucro, y que su misión es, en principio, recoger los excedentes que se producían o que se producen en la industria alimenticia y en las grandes superficies, y a través de las donaciones de la empresa privada y de las ayudas de los organismos oficiales. Eso significa recoger muchos kilos de alimentos durante todo el año, porque la gente necesita comer todo el año. Y nosotros recibimos donaciones de las empresas que ahora lamentablemente han bajado mucho, pero siempre hemos recibido, eran el pilar nuestro, porque hasta hará unos años nosotros no teníamos una trabajadora social como la que tenemos ahora, en que podemos pretender ayudas, subvenciones oficiales. Antes por ignorancia, por lo que tú quieras, no se nos ocurría. Ya estuvimos varios años, hasta que llegó Chari. Al final ya nos enteramos de las posibilidades que habían, y la segunda trabajadora social, que tú la conociste, Elsa extraordinaria, y ella empezó con una nueva vida. Entonces eso, y coincidió con el término del FEGA, esos artículos, esos alimentos que se compraban con dinero de la Comunidad Europea, y 50% para la Cruz Roja y 50% para los bancos de alimentos. Entonces eso significaba al año más o menos 1.500.000 kilos de comida, que ahora no lo tenemos. ¿No llega? No, eso hay otro sistema que todavía nosotros en el cual no estamos participando, lo tienen como prueba desde el año pasado la Cruz Roja, pero no sabemos qué es la distribución de tarjetas de compra en el supermercado. Pero y sin embargo, es decir, hasta que se adapten el resto, ¿no tienen esos excedentes de Europa? No los tenemos, pero... Que era leche, arroz, grano, llegaba mucha comida, lácteos. Eran más o menos 20 alimentos
esenciales de buena calidad y nosotros lo recibíamos. En principio empezó con 3 fases y después quedó en 2 fases. Y al final ya había una sola. Pero felizmente para nosotros, ahora, por un lado felizmente porque tenemos la posibilidad de recibir ayuda, subvenciones del Ayuntamientos, cabildos, gobiernos. más del gobierno de Canarias y del cabildo. Del ayuntamiento tenemos todavía un compromiso con ellos desde el año 2009, que coincidió cuando yo empecé, gracias al concejal y presidente del IMAS, del Ayuntamiento de Santa Cruz, Ignacio González, gran hombre muy solidario, y nos ayudó muchísimo. Y tuvimos un convenio que significó para nosotros 400.000 euros por 4 años, pagado en 50.000 euros cada año. Eso, más la cesión de un camión isotermo, la cesión de una cámara frigorífica, que es cuando después de eso llegaste tú, o sea que se juntó todo lo bueno en un corto espacio de tiempo. Y de ahí dimos un brinco. Pero lo que nos faltaba, ahí teníamos solamente voluntarios, pero faltaba gente profesional que trabajara en el almacén. Claro. Faltaba un mozo de almacén, un auxiliar. El chofer profesional para el camión que nos cedieron venía con el camión. Pero claro, nosotros teníamos que asumir el coste. La nómina, ¿no? ¿Verdad? Normal. Pero no, el equipo de trabajar con un equipo solamente de voluntarios, personalmente tengo la opinión que no puede ser. Yo no sé cómo lo hacen los otros bancos en la península y en Las Palmas. En Las Palmas tiene solamente una trabajadora social y todo el resto es voluntario. Aquí en Tenerife nosotros hemos intentado todos los caminos, publicidad, llamadas por teléfono, gente que conocemos, y no ha sido posible conseguir un buen equipo. Hemos conseguido gente muy buena, pero que no es suficiente para el trabajo que aumentó con el correr del tiempo en una cantidad considerable. Tener una buena contabilidad, tener unos buenos presupuestos, tener el confeccionar claro, porque los presupuestos. Todo este trabajo, al final es un trabajo que tiene que tener trazabilidad, tiene que tener transparencia. Exactamente. Es que la ayuda llegue y por tanto hay que hacer un trabajo profesional. Nosotros hemos llegado a ese punto y con Miriam nos preocupamos mucho de que los controles que tenemos en el banco justifiquen o certifiquen que los alimentos que nosotros distribuimos a través de las asociaciones que están registradas con el banco llegue a las familias necesitadas. Entonces hay un sistema de control. Para eso hacemos visitas de control. Hay 2 personas que están haciendo en este momento visitas y vamos viendo. Van y ven si en esa ONG claro, la comida está en su lugar, se reparte como es debido a las personas que tienen que se una certifique derivación. Cuando la entidad, la asociación entrega los alimentos, nosotros exigimos que haya un documento que lo firme la familia que ha recogido los alimentos, que tenga su DNI y su firma, y la fecha de recepción y el detalle de los alimentos que ha recibido. Pues si no sería muy fácil. No. Que entreguen solamente el 50% o el 30% y ¿qué pasa con esa diferencia? No, nosotros tratamos de que lo que nosotros les entregamos para el reparto sea más o menos la cantidad, que la sumatoria de todo lo que entregamos esté de acuerdo con lo que ellos entregan a la familia. Queremos llegar a eso. Miriam, tenemos un objetivo el día 17 y es llenar ese almacén para tener abastecimiento de cara a los días de Navidad y por supuesto también tener garantizado la tranquilidad de muchas ONG
y de muchas familias durante meses. Realmente, ¿qué necesitamos? ¿Qué es lo que más necesitamos en este momento? Vale, a ver, siendo en la fecha en la que estamos, evidentemente cualquier cosa que se done es bienvenida y agradecida, pero sí que es cierto que nosotros en un evento solidario, más en las fechas que estamos, pues siempre un poco abogamos por el tema de juguetes para los niños, también el tema de los alimentos no perecederos. Entendemos que es algo que, aunque a lo mejor pueda parecer por la fecha que no es necesario, sigue siendo necesario a lo largo de los meses, como tú comentas. No nos queremos quedar solamente en la parte más lúdica del evento, ¿no? de recaudar juguetes para la época navideña, sino que entendamos que cualquier alimento que se done, cualquier empresa que quiera donar, esos alimentos pueden seguir llegando a la familia tiempo más tarde. Por tanto, siempre decimos lo mismo, ¿no? Juguetes y sobre todo también alimentos no perecederos como enlatados, también higiene, por ejemplo, todo lo que es la parte de higiene femenina, pañales, toallitas, colonia, champú. Todo eso entendemos que muchas veces cuando hablamos de banco de alimentos no se contempla, pero entendemos que la higiene es un producto que muchas veces son productos caros, pero son productos necesarios para que las familias puedan mantener su dignidad, ¿no? Miriam, realmente la cosa está complicada, está tan complicada para los más vulnerables. Sí, por desgracia, ojalá pudiéramos decir otra cosa, pero según los últimos índices del informe AROPE, seguimos siendo la segunda comunidad autónoma más pobre. Estamos hablando que se estiman que más del 30% de la población está en situación de vulnerabilidad o con pobreza. Entonces, por desgracia, lo vemos. Sí que es cierto que la subida de los precios del suministro, del alquiler, de los alimentos, que en algunos casos han subido un 30%, hacen que incluso perfiles de familia que hace 5 años no se contemplaba que estuvieran dentro de los canales de los servicios sociales, están acudiendo a los servicios sociales. Nos estamos viendo con casos de familia cuando ambos progenitores trabajan, pero si tienen menores a cargo, cuando ganan su sueldo y empiezan a restar gastos, no llegan a final de mes. Y es una situación que a nosotros como entidad y como sociedad nos preocupa estos nuevos perfiles de familias al final de trabajadores pobres, ¿no? Que se llama un poco, por desgracia, esta nueva generación que está surgiendo en los últimos años. Es curioso porque nosotros hacemos la acción el día 17 y ustedes ya tienen todo planificado para que justo al día siguiente todo el equipo esté trabajando porque esa donación de cara a la Nochebuena, a la Navidad, ya esté en los hogares de muchas familias canarias. ¿Cómo consiguen eso? ¿Cómo van tan rápido? Bueno, al final también un poco la experiencia, que es un grado, y después también es cierto que tanto el equipo de trabajadores del banco ya tenemos mucha experiencia y tenemos compañeros que son unos máquinas, como digo, y al final, y también tenemos un sistema creado, ¿no? De ahí la importancia también que entendemos que hacerlo en Mercat Tenerife puede no ser tan estético, quizás como hacerlo fuera, pero sí que es cierto que a nosotros como banco nos facilita muchísimo la logística y al final lo que intentamos que al final de la tarde, cuando termina el evento, los alimentos ya estén clasificados, de hecho también la importancia de todos los voluntarios que acuden, que estén clasificados, pesados y ordenados. Y según el día siguiente tiramos de nuestro listado de entidades y al final empezamos con el reparto, sobre todo dando prioridad a los productos que son de fecha, ¿no? Estamos hablando de lo que sean juguetes, ropa o alimentos navideños para que lleguen lo antes posible a las entidades y a su vez a las familias, ¿no? Que al final y después, bueno, durante el mes de diciembre vamos haciendo los diferentes repartos y el producto fresco lo mismo, según entra al banco, al día siguiente por la mañana ya están las entidades avisadas para que vayan a recogerlo. Hernán, a mí me gustaría que, aprovechando que tienes tu cámara justo ahí enfrente, hagas un llamamiento para que la gente participe y se sume. Así que ahí tienes tu cámara. Desde el Banco de Alimentos queremos solicitar a todos ustedes la máxima colaboración en esta campaña maravillosa que organiza Mírame Televisión. Mírame Televisión. Tu casa. Muchas gracias. Como todos los años, ya llevamos muchos años participando con mucho orgullo y con mucha satisfacción en esta campaña porque significa
la recepción de alimentos, útiles de aseo, juguetes para los niños en unas fechas tan señaladas como es la Navidad, que está a la vuelta a la esquina. Así que, por favor, les solicitamos su colaboración, lo que puedan. Sabemos que es difícil la situación económica que todas las familias canarias están viviendo, como en el resto de España. Pero esto es una situación especial donde pongamos nuestro granito de arena para que la gente necesitada también festeje la Navidad como corresponde. Muchas gracias. Miriam, te voy a dejar a ti la palabra, pero me gustaría, antes de darle paso a Miriam, decirles que pensemos que la Navidad es Navidad para todos. Por supuesto, alimentos, ropa, calzados, juguetes nuevos, productos de aseo, higiene personal. Todo eso viene bien para una familia que poco o nada tiene y para los cuales nosotros, como pueblo, somos una esperanza. Pero cierto es que es la Navidad y a veces intentamos privar en estos días la posibilidad de que otro pueda compartir con nosotros, como nosotros, algo dulce en la mesa, un turrón, unos polvorones, un mazapán, un panetone. Yo sé que son productos caros, pero cuando vayamos a hacer la selección de productos, primero dé lo que usted pueda, y eso se agradece. Pero también piense que hay casas en las que hay niños, en las que hay mayores, que quizás nosotros podemos aportarles un poquito de la Navidad. Yo me he quedado muy emocionado con algunos testimonios que he encontrado. Por ejemplo, una empresa muy importante. Todos los años hace su comida de Navidad para los empleados. Y este año nos llamó el presidente del comité de empresa de esa compañía, en nombre de la empresa y de los trabajadores, para decirnos que todos los trabajadores habían decidido no celebrar cena de Navidad y en su lugar iban a utilizar ese dinero destinado a la cena para hacer una gran compra y llevarla el día del telemaratón. Pero de igual forma me sorprendió de otra empresa el gesto de que esas cajas típicas que se reparten a los empleados para celebrar la Navidad como premio por el trabajo, ellos hayan decidido que esas cajas sean llevadas al telemaratón, que sean los propios empleados los que al final digan, oye, yo quiero esto, compartirlo con quien menos tiene. Y eso al final nos llena de felicidad. Estamos ansiosos, estamos preocupados, no son pocas personas, son 40.000 canarios. De ahí hay 6.000 niños, 6.000 niños, que se dice rápido, están verificados, conocemos a sus familias, o el Banco de Alimentos y las ONG conocen a sus familias, conocen sus necesidades, y ese regalito de Navidad les va a hacer felices no solamente a ellos, sino también a sus padres, a su familia. Yo les agradezco de corazón su apoyo, pero el llamamiento último se lo voy a dejar a mi querida Miriam. Gracias. Bueno, pues yo me sumo al mensaje tanto de Manolo como del presidente del Banco de Alimentos. Siempre entendemos que las personas están un poco cansadas de tener que continuamente dar y bueno, y es un mes complicado, pero siempre desde el banco decimos que granito a granito se hace granero, entonces los invitamos, los animamos a que se acudan a los puntos de recogida, a las empresas que se pongan en contacto con Miradme Televisión o con el Banco de Alimentos para hacer esa donación que es tan importante, y que por favor que tengan la seguridad de que esos alimentos y esos productos que se donen van a llegar a quien realmente lo necesita, que como comentaba Manolo, pues que todos tengan una Navidad lo más dulce posible, y nos animamos al mensaje y por favor que colaboren, que es importante. Hernán, gracias amigo. Tengo el honor de
tenerte en la familia. Lo mismo digo, gracias a ti. Y De a ti, verdad. Miriam, porque también contigo hemos dignificado la acción. Tú has sido parte de que esta acción cada vez sea más humana, aunque a veces parezca fría por el entorno, pero al final lo importante es el gesto, la donación y la llegada a quien lo necesita. Durante más de una década, el telemaratón solidario de Mírame Televisión ha estado ayudando a más de 40.000 personas en situación de pobreza severa, entre ellas 6.000 menores. Por eso siempre nos han acompañado el tercer sector, entidades, ONGs y asociaciones que nos facilitan en estos tiempos difíciles. Entre ellas tenemos a la ONG Sonrisas del Suroeste, de la que tenemos a su presidente, Nelson. Muchísimas gracias por invitarnos para dar voz a esto tan valioso que es para nosotros las entidades, que es contar con la telemaratón que nos ayuda pues, a subsistir sobre estas fechas tan importantes. Nelson, si te parece, vamos a empezar primero hablando, bueno, de la ONG. ¿Cómo y cuándo surge? Hombre, surge el nacimiento de esta ONG después de un evento solidario que se hace en el barrio de Santa María. Yo acudo como voluntario y cierto es que cuando se consigue lo que se recauda en alimentación y es repartida, nos asombra propiamente a los propios que estábamos allí de voluntarios. Cierto es que Nelson Concesión viene pues, de una procedencia, soy persona que en mi infancia pues, tuve unas carencias, unas necesidades básicas muy grandes y es debido, pues bueno, mis padres en cierto modo eran empleados de la famosa fábrica Record que cometió una quiebra en los años 80 y nos cambió la vida en el sentido de que la alimentación, el higiene, todo varió, no habían ingresos, no habían... Y quieras o no, a todos los efectos de lo vivido en esa época, pues devolvemos a la sociedad lo que hicieron por nosotros. Para mí, como responsable de la entidad, es una satisfacción, pero ya no solo llevar la entidad, sino contar con el maravilloso colectivo de voluntarios que hay detrás de ellos. Nosotros seguimos con los mismos estatutos en los que dice que no tenemos cuota, no tenemos socios, nos movemos solo por proyectos solidarios y aquellos que financien los propios organismos públicos. Muy importante también, como comentabas, mencionar la importancia también de los voluntarios dentro de la ONG, ¿no? El voluntariado es una base muy grande, pero en todos los sentidos. Y cuando hablo del voluntariado, no hablo solo del voluntariado que prepara la bolsa, que prepara los artículos, etc. Hacemos asistencia a domicilio, tenemos una escuela de fútbol adaptado con niños, igual tienen patología que no tienen patología, pero también tienen la carencia de poder hacer la práctica, bien por no contar con ingresos de sus padres para poder costear la cuota, y nosotros lo damos de forma gratuita. Está claro que, como dices tú, si no fuera el voluntariado esto no sería posible, y lo he hablado a veces, bueno, muchas veces con Manolo, es nuestro estandarte, el voluntariado. Nelson, sabemos que los datos de pobreza, como bien comentabas, ahora son alarmantes. ¿Cómo están viendo ustedes esta situación desde la ONG? Hombre, a nosotros la verdad que nos preocupa mucho el día a día de lo que nos encontramos a la hora de recesión. Hay que agradecer, fíjate qué contradictorio es, agradecemos que se haya roto un poco esa cronificación que existía, gente que vivía de las entidades y que estaban en 4 o 5 entidades, y quieras o no, pues el existir estos controles, el ampliar un poco los baremos, los trabajadores sociales a la hora del beneficio de cualquier tipo de ayuda, pues llega de lleno a la gente que está en clase trabajadora, que son mileuristas, algunos no llegan incluso, y todos somos realistas a la hora de valorar el coste de la vida, los alquileres, hipotecas, la cesta de la compra. Yo creo que hoy se es muy superviviente si con un sueldo solo se subsiste. Entonces, ¿cuándo nos podemos valorar eso? Me preguntabas de los datos de las personas que nos encontramos. Me preocupa mucho eso, de ver personas que te agachan la cabeza porque ellos mismos se ven bien uniformados o bien sin uniforme, pero son conscientes que se encuentran en empleo, pero ojo que han pasado previamente un filtro llamado trabajadores sociales, a los cuales ellos le aportan una serie de datos, sus ingresos, se hace un estudio socioeconómico de los ingresos que tengan, y a partir de ahí pues se van beneficiando de las entidades. Es verdad que esa calidad humana que te encuentras y que muchas veces afecta, te toca como presidente por muchas vueltas que hayas dado en esto, y es porque es una clase social que es la realmente necesitada hoy en día. Por eso hablan de el pobre trabajador. Más compleja aún si cabe, ¿no?, la realidad hoy en día, por lo que estabas comentando. Alquileres, los precios de todo están por las nubes.
final se complica mucho Se más la complica situación. y ¿no? además, pues quiera o no, incomoda la funcionalidad de un domicilio del día a día. Vamos a ser realistas, si a nosotros nos cuesta el día a día estando trabajando, para aquellos que no lo están todavía es mucho más costoso, pero cuando tú tienes una serie de ingresos que van controlados dentro de unos pagos, tú te abarcas al control de lo que pagas desde un principio. El coste de la vida va subiendo, los recibos ya no son los mismos y mucha gente no llega, vamos, a nosotros nos asombra. Eso hablando a la gente que está trabajando. A mí me apena mucho también la clase social que tiene edades, es decir, nuestros mayores. Nuestros mayores tienen una financiación de medicinas, por supuesto, pero si nos ponemos a valorar, hay muchos artículos que no le dan cobertura por lo que es el Servicio Canario de Salud. Y hoy en día, cuando ves que con sus pensiones valoran, pago, cómo me compro la medicación, da ese toque. Da ese toque y yo creo, a veces nos creemos que lo tenemos todo visto, yo digo, Cristina, todo visto, pero todos los días te vas a acostar con algo nuevo aprendido. Bien, con ese zarpazo que te da el usuario, que sí ha levantado cabeza, se ha posicionado y tiene un arraigo diferente que el que ha tenido, y te hace sentir muy satisfecho. Yo la palabra orgulloso me la he quitado mucho de la boca por lo que voy viendo, pero vale el esfuerzo que existe dentro de las familias. Parecerá muy fácil el mencionar las carencias o las necesidades que tengan terceros. Luego los colectivos, cuando hablamos de familias que son monoparentales es un poquito más controlable, son menos miembros, pero cuando son familias numerosas, quieras o no, lo notas. Y la satisfacción que reciben ellos te la transmiten en el momento de la recogida. Yo, por ejemplo, la labor del voluntariado es la que da la cobertura a los repartos. Yo soy la parte, digamos, la cabecera que coordina, la cabecera que organiza. Y bueno, yo mientras estoy en horario laboral, para mí es una satisfacción cuando me entra el mensaje, finalizado el reparto, 73 familias atendidas, y quieras o no, pues tú te resignas, tú dices, me pasé 73 familias, pero es que quieres meter todo lo posible y algunas personas los quieres meter en el sentido de que eres consciente de que existe algún tipo de patología a los cuales no le puedes dar las compras completas, sino van casi todos los días por el tipo de patología que tengan. Hay un amplio abanico de asistencias en el sentido de que, como hablan los propios voluntarios, cada persona viene con su mochila y eso no hay que olvidarlo. Mientras estás repartiendo la alimentación y ves la felicidad que reciben, también a lo mejor en la sala de espera te hace conmover porque te está diciendo, y mañana me creerás que tengo el desahucio, y te deja a cuadro. Entonces vivimos en una espiral en la que por mucho que se quieran rajar las vestiduras nuestros señores mandatarios, yo que pago impuestos fraccionados para poder llegar, creo que deben de hacérselo mirar, porque no creo que me veo a la mundial, pero aquí menores tenemos bastante y no veo el golpe de pecho que hay como con los extranjeros. Y lo digo con el corazón en la mano, puesto que yo fui un menor que necesitó y en ese entonces no existían las ayudas de hoy en día. Pero yo a lo mejor me hubiera ilusionado más ver lo que hace mi ciudad, mi capital, mi comunidad, por los menores extranjeros, pero viendo que los de aquí estamos asistidos. Te voy a dar un ejemplo a lo referido. A día de hoy, nosotros el material escolar de nuestros usuarios lo teníamos metido como un proyecto solidario más y así lo conseguíamos, lo hacíamos mediante subvenciones. Llama poderosamente la atención que para los determinados técnicos sociales el material escolar no es un bien de necesidad. Yo lo respeto, pero si tu hijo no va al cole, a que te llaman por teléfono, te molestan, incluso te amenazan hasta con servicios sociales en ocasiones, porque yo lo he tenido que oír por mensajes de audio. Lo triste es que luego cuando sucede esto, de que llega la hora de un material escolar que tú realizas mediante subvención y haces la entrega, pues a día de hoy todavía estoy devolviendo un dinero subvencionable, porque un técnico me dice a mí que el material escolar no es de necesidad. Yo lo digo de corazón y lo digo con el sentido de que lo tengan en cuenta, señores políticos, para que así se lo hagan saber a los técnicos. Y se lo dice a alguien que borró con miga de pan, se lo dice a alguien que tuvo una carencia, una necesidad y que además tenía el estorbo del compañero, no, déjame terminar de copiar y tal. Psicológicamente te mata. El no tener tu material, el no contarte como un niño más de todo el centro. Y yo hablo hoy con la entereza de que lo viví y que mientras yo pueda, si no es con organismos públicos, es con empresas particulares o con Obra Social de la Caixa, que me ha dejado este año
la boca abierta por el esfuerzo que ha tenido por colaborar con nosotros en esos sentidos. Nosotros hemos hecho hasta ese abanico de cuando la época COVID, que muchos niños no podían hacer las tareas a distancia, que se les llenaba el pecho de decir que teníamos una conectividad. ¿Y el material? ¿Cómo van a hacer esas prácticas? ¿Cómo van a hacer esas tareas? Pues yo creo que es algo que hay que hacérselo mirar. Y fíjate el amparo que lleva. Eso es dentro de un domicilio donde hay los menores. Pero esos menores tienen unos responsables que se comen el coco diariamente para el bienestar de ellos. Hablo en todos los sentidos, el que vayan aseados al cole, el que si les llega una prueba laboral o una entrevista, se encuentren en condiciones. Y que los datos hablan al final, porque es muy alto el porcentaje de niños en Canarias que no puede, por ejemplo, comprarse pues, unos tenis nuevos o no puede tener ropa nueva pues, para ir al cole, lo que estás diciendo. Pues sí, la realidad es la que es. Nosotros tenemos un almacén ropero, el cual la satisfacción que siente es que cuentan con ellos a sabiendas de que ha habido un control de recogida, una esterilización, una separación por tallas y luego que lo que no le daríamos a los nuestros no se lo pondríamos a nadie. Y es algo que a mí me choca. Yo hay algo que no soporto cuando te dicen ¿a que estoy guapo? Y tú te quedas en shock porque, bueno, lo que hacen los voluntarios, tú no estás presente, pero si eres consciente de lo que te está diciendo y por qué te lo está diciendo. Yo sé que el tema del voluntariado, el ayudar con las carencias, de las necesidades de las personas, quieras o no, como no sepas ordenar un poquito la mente y jugar a hacerlo pasar mejor, lo llevaríamos muy mal. A mí me vale, como les he mencionado al principio, de que a lo mejor tuve unas carencias, unas necesidades, afronté la vida como mis padres me ayudaron, pero a todos los efectos, esto que yo les digo de devolver a la sociedad, pues lo valoro todos los días y lo hablo desde el certificado que emites para una cuota cero, con la supervisión de los trabajadores sociales, desde la ayuda que aportas con la escuela solidaria, en la que no solo el voluntario que está ahí está aportando, estamos aportándole hasta el propio voluntario. Ese proyecto que mueve tanta, desde la discapacidad, el reorden, el apoyo emocional a los menores, va con cobertura con personas que también a lo mejor no han estado en la circunstancia y que tiran la toalla, que abandonan el bienestar de yo puedo, yo soy capaz. Y como te llega y te toca, pues los haces ser capaces, les haces disfrutar de esta actividad y ellos mismos son los que se plantean luego de, jolín, yo pensé que no iba a poder. Y esas son las cosas que te llenan. Yo creo que en principio, con Manuel Altire lo hemos hablado muchas veces porque es un estandarte en el sentido del voluntariado. Te llena el reflejo de ver la satisfacción de muchas personas. Nelson, no sé si después de tantos años de trayectoria ha cambiado el perfil de las personas que van ahora a la ONG, ha cambiado quizás pues, las necesidades. Pues un poco de lo que te he mencionado. El perfil que ha cambiado es el pobre trabajador. Ese es el que te marca, el que te dice que pesa los esfuerzos. Estamos hablando de personas, esto no es voy a una recogida de alimentos y de ayuda de higiene y que puedo mandar a... No, hay una simplificación, hay unos datos, da una derivación que transmite un trabajador social y tiene que estar la persona titular o alguien que esté en la derivación. Cuando una persona está empleada, le es costoso pedir el tiempo y mucho más costoso decirle a una administración de una empresa es que tengo que ir a la ONG. Por eso tenemos ese perfil abierto a poder hacerlo dentro del censo. Y creo que es muy importante también hablar de que esta situación la podemos vivir todos en cualquier momento. Wow, como lo expones, te lo voy a exponer de manera de que lo hemos visto. Son 11 años, vamos a cumplir 12 de entidad benéfica y hemos tenido voluntarios que han estado como voluntarios internamente y teniendo un coste de vida y una subsistencia propia y terminar siendo ayudados. Pero también es verdad que da mucha satisfacción y lo digo de corazón, el haber estado asistiendo a personas más de 2 o 3 años y teniendo una profesionalidad, una formación profesional y saber que hoy, saber no, vivir en primera persona cuando llegas a ese negocio que entras y te dan las gracias de manera pública, que no vienes ni a cuento y que te quedas en shock, miras para la persona que te acompaña y no sé a qué se debe y con esa satisfacción que te dices, yo sí sé, porque yo soy fulanito y esto es lo que he tenido gracias a ustedes y de verdad que les agradezco no haber tirado la toalla.
son cosas que te llenan y de verdad que son cosas las que te ayudan a poder seguir motivado en este tema. Antes, Nelson, hablábamos del telemaratón, ¿no? Lleva muchos años bueno, ayudando a esta casa, Mírame Televisión. ¿A usted personalmente qué le parece esta iniciativa? Bueno, pues fíjate, te voy a decir lo que me parece la iniciativa, pero además permitiéndome que corrija. Nos ayudan ustedes a nosotros. El telemaratón ayuda a las entidades. Nosotros hemos ayudado con nuestro voluntariado, pero para algo que va a ser beneficioso para nuestros usuarios. La experiencia, vamos, todos los años tienes algo nuevo y diferente que poder contar. Nosotros la aportación que hacemos con el voluntariado, que está desde el inicio del acto hasta cuando finaliza, la recompensa en las caras de los usuarios cuando llegan las fechas que llegan. Y yo además lo digo, me satisface tanto decir que, porque muchas veces se cuestionan los telemaratones, los eventos, los actos solidarios. No puede haber un telemaratón o un acto solidario más transparente que aquel que está filtrado por quien controla precisamente a las entidades que hacen los repartos. Entonces, cuando ve que hay entidades que sí están haciendo su asistencia y demás, pero por el compromiso de entregar un censo a una organización que realiza un telemaratón, se caen muchos pedestales y muchas imágenes creadas que no son reales, porque el censo está ahí y rompe esa imagen de pobreza inexistente. Y que también es bueno, usted hablaba de la transparencia, también es una pregunta que se hace mucha gente, ¿no? ¿Cómo se puede garantizar que lo que la gente dona, lo que las personas donan, llega realmente a las familias que más lo necesitan? Hombre, principalmente la garantía que tenemos es dos formas. La primera es en el censo que recoge, nuestros datos están ahí, igual que viene una inspección de banco de alimentos, o a veces las que te solicitan de servicios sociales por saber si hay una asistencia sobre una unidad familiar en concreto. La segunda opción es decirle, póngase un peto, le invitamos a un reparto, arrime el hombro y usted en primera persona va a ver que lo que entra por puerta y se descarga en un furgón se pone a los usuarios. Es verdad que lo poquito a poco que vas consiguiendo en empresas paralelas que desinteresadamente y sin ánimo de lucro colaboran con nosotros, pues te da la satisfacción de saber que tienes la recepción del banco de alimentos, que puede hacer alimentación sola, aquel proyecto que tengas presentado a un organismo que a lo mejor acompaña con el higiene, y resulta de que luego tienes las donaciones de empresas que son externas. Yo, por ejemplo, hay artículos que, pese a estar subvencionables, no los puedo tener porque no va en nuestra mano, pero qué satisfacción da cuando puedes ponerles en los repartos artículos, y yo no estoy hablando de cosas que ni nosotros compramos para acá, estoy hablando de cosas tan esenciales como champú, por dar un ejemplo a uno de los artículos, pero sí que vas tú valorando que las recesiones de lo que tú vas recibiendo lo vas poniendo, pero yo creo que son los propios usuarios quienes más lo valoran. ¿Cuáles son, hablando de productos, los que más se necesitan? ¿Qué es lo que más se necesita? ¿O tipos de alimentos que más se necesitan? Bueno, pues para las personas que, por ejemplo, se quieran animar a donar, por ejemplo, el 17 de diciembre. A ver, para nosotros la básica para esta fecha sigue siendo la alimentación y la higiene. Lo hablamos así, la alimentación y la higiene. Y cuando digo la higiene ya no nos basamos solo en la higiene de cualquier persona en el día a día. Hay que pensar un poco en la higiene y el bienestar de los mayores. Para nosotros es un tope que nos ponemos muchas veces porque lo ves, ahí lo ves en personas, sobre todo las asistencias a domicilio las hacemos todo el voluntariado, son personas que están para ello nada más, y a veces pues te cuesta afrontar la realidad de muchos mayores. Y yo sé que me pueda llover la mundial, pero es que la realidad es la que es, y no salgan de los despachos y acompáñennos. Lo único que puedo decir. Yo, como voluntario, me llama mucho la atención de que hasta para gestiones de centros médicos tengamos nosotros que mediar, porque ves tú la cosa muy lógico, pero cuando va al centro médico la persona o bien no se sabe desarrollar a la hora de explicarlo, o bien te das cuenta de la tomadura de pelo. A veces mediamos en el sentido, es verdad que nos ampara hasta la propia ley, porque el voluntario que está haciendo asistencia y además de manera legal tenemos ese amparo, y somos una parte representativa de la unidad familiar. Cuando lo digo así no es solo acompañar una consulta a un médico, hablo hasta gestiones de papeles, documentos que a lo mejor no son solo a las manos, y tenemos colaboradores que sí pueden asesorar. La satisfacción más grande, pues el beneficio que recibe la persona, punto. Ya a partir de ahí nosotros no
No podemos decir más. Creo que también es muy importante hablar de la importancia de donar, no solo en Navidad, que evidentemente son unas fechas muy importantes y especialmente delicadas, ¿no?, para aquellas familias pues, que tienen mayores necesidades, pero la importancia de donar todo el año, que también es muy importante y hay que hacer hincapié en eso. Y la verdad que contamos con una sociedad bastante solidaria, muy generosa y no de boquita, porque eso es de todo un año, los hay. O sea, hay personas que no solo dan educación a sus hijos con la solidaridad, y esto lo explico muy básico, es decir, yo también se lo explico al mío, hay cosas que quedan a desuso, que están muchas totalmente nuevas, otras no son nuevas, pero están aparentemente nuevas, que es donde bromeamos a veces, que lo que para uno es una moto usada, para otro es la gran moto que tiene. Y podemos estar hablando desde un libro, un calzado, una ropa, o cosas tan valiosas para uno como cualquier artículo que tengas como un recuerdo que sea a modo herramienta, y ves personas que donde tú lo has tenido en un stand, te da una satisfacción cuando ves el uso que le dan y que cualquier cosa que hagan con ellos te lo enseñan como si fuera un trofeo. Y vuelvo a decirte, Cristina, ese es nuestro premio. Quiero ya por último que aprovechar para que lances también un mensaje tú, pues, para que todas esas personas se animen, ¿no?, a ir al Mercatenerife el 17 de diciembre, la importancia que tiene pues, donar. Pues sí, la importancia que tiene donar, la importancia que tiene el propio evento y el esfuerzo que hacen todos los voluntarios. Desde luego que animo a toda la ciudadanía canaria, que la verdad que son muy solidarios, a que compartan Canarias una vez más, que traten de ayudarnos, que nuestros artículos solicitados son la alimentación, el higiene básico, pero es verdad que pensando siempre también en los mayores que requieren otro tipo de artículos y de asistencia. Animamos a que participen con nosotros, que Mercatenerife está desde por la mañana hasta casi la noche cerrada y ahí estamos, y que nuestro deseo es poder recibir todo lo que podamos recibir en donaciones para poner al uso de los usuarios. Y además, cuando hablo, no hablo solo en representación de Sonrisas del Sudoeste, sino del resto de colectivos que amparan este paraguas maravilloso que nos protege, que es llamado Banco de Alimentos, Banco de Ida. Creo que hay una frase muy clara que lo resume, que es que el pueblo al final salva al pueblo. Salva al pueblo. Llevamos más de una década oyéndolo, ¿eh? Parece mentira. Y son frases que son ajenas, pero que vas copiándolas porque es realidad como la vida misma. Es verdad que este tipo de iniciativas, hombre, parecerá egoísta, pero vas mirando hasta el móvil, el deseo, van llegando los meses y si llega la Navidad, veces contactamos más tarde, veces más temprano, pero cuando ves el resurgir y oyes la voz de Manolo, ahí estamos. Y bueno, mira, yo para el que no lo pueda entender porque no lo ve así, la solidaridad o la generosidad, incluso que está ese estigma de que pueda haber un interés detrás de cada acto, la verdad que lo resuelvo de la manera más transparente. Un peto, llámese la entidad que sea, y ejerzan de voluntario para que vean la realidad de las carencias, las necesidades existentes y no esa que nos reflejan muchas veces, que no sé cuando hablan de qué comunidad hablan. Porque a mí me asombra, lo digo de corazón y sin querer ofender a todos estos que nos dan. Pero es como todo, es como cuando nombramos la palabra postureo, que lo ves en el estigma que se crea desde a la hora de defender la inclusión, defender los mayores, la violencia de género. A lo mejor yo soy muy cuestionable por eso, porque me da ese arraigo chungo de cuando veo que apagas focos, quitas cámara, cambian tono, y la importancia que le dan a todo lo que hemos dicho como que no es la misma. Por eso yo lo llamo postureo muchas veces y espero que por esto no me penalicen mentalmente de que yo pueda tener algún tipo de ideal diferente. No, lo digo por el día a día. Es decir, nosotros coordinamos asistencia y hacemos actos en los que muchas veces van a cualquier tipo de los colectivos que te he mencionado. Pero luego es verdad que cuando estás asistiendo y que ves las carencias y pides para ese colectivo, cuestionan. Entonces, yo no sé hasta dónde tengo que dar la importancia que ellos le dan y creerme lo que ellos me dicen. Cuando digo ellos, hablo de representantes de organismos públicos que se rasgan las vestiduras muchas veces por cosas que no tienen un sentido, y otras veces tú mismo te encoges de hombro y diciendo,
Si yo, que soy técnico de fotocopiadora durante el día, me da tiempo durante la tarde hacer esto, ¿qué está fallando? Si muchas de las cosas que hago es resolviendo machaqueo de todos estos señores. Pero no por ello dejamos de trabajar, no hay un interés, si me apetece voy, si no me apetece no voy, y siempre va a haber alguien dando la cobertura. La satisfacción es poder vivir esta experiencia, pero sin olvidarnos de que tenemos a los nuestros, que tenemos un domicilio, una familia, y sobre todo el arraigo que lleva el asociacionismo. El ejemplo, Cristina, y quiero ser breve. Hoy hemos comenzado a hacer el portal de Belén tradicional que hacemos con la Escuela Solidaria Inclusiva. Cuando hablo de asociacionismo es porque se lo he dicho a las propias autoridades, es decir, haces un acto, que pides permiso, estás haciéndolo y te das cuenta que esto mueve. Desde la economía local, porque vienen padres, primos, amigos, consumen, van, compran, y luego el tema asociación, te vienen de varios colectivos a traer a ti. Es feo mencionar, pero yo creo que este tipo de cosas, como las que viví esta tarde mismo a cuerpo presente, pues desde la época de Manuel Hermoso, que fue el que fundó el asociacionismo, y mira que no defiendo colores ni inquietudes, pero sí realidades. Realidades que he podido vivir en persona cuando fui un niño, las que viví de adolescente y las que estoy viviendo hoy ya siendo una persona adulta. Nelson, me voy a quedar con yo personalmente sobre todo, con esa satisfacción que tú nos muestras con tu trabajo al final, pues con esta iniciativa. Muchísimas gracias Muchísimas por gracias a atendernos esta ustedes, noche. a todo el equipo, porque la verdad que son maravillosos todos. Compartir Canarias. Compartir Canarias. Tenerife, Isla Solidaria. Simpromi. Consejería de Acción Social del Cabildo de Tenerife. Parque Científico y Tecnológico de Tenerife. Compartir Canarias. Compartir Canarias. La realidad social es la que es, el coste de la vida aumenta y los sueldos se mantienen. Por eso nos encontramos con un nuevo perfil, el perfil del trabajador pobre del que nos comenta el presidente de la Fundación José Luis Montesinos, Lalo Martín. Ese legado que has recogido y lo estás devolviendo a la sociedad ayuda a ¿cuántas personas? Pues mira, solo del Puerto Manolo nosotros atendemos a 5.200 personas con nombres y apellidos y DNI. Dios, 5.000 personas. 5.200 personas. Prácticamente son unas 2.260, 2.300 familias. Aparte luego trabajamos con los municipios vecinos como con unas 100 y pico personas más. Lalo, ¿qué tipo de personas van a tu fundación? ¿Quiénes van al Banco de Alimentos como lo conocemos del puerto? Cuando hablamos de pobreza severa, muchas veces pensamos a una persona que vive en la calle, que también si vemos los datos de las personas que no tienen un techo hoy es sorprendente. Pero es la clase media, la persona que tenía un negocio y le cambió la vida, o las personas que han tenido una enfermedad o un accidente de tráfico. O sea, la vida cambia en un instante. Y en ese instante que te quedas un poco descolocado, las enfermedades mentales que hoy nos atacan hacen que acabes en un banco de alimentos. Una separación familiar. Personas normales que comparten el día a día. El puerto es pequeño, tú lo sabes, nos conocemos todos. Gente que tú has visto ganarse la vida tranquilamente toda su vida y que por cualquiera de estas causas que te he comentado se ven abocados a llegar ahí, a necesitar esa pequeña compra para poder con los 1.000 y pico euros a lo mejor, porque son personas que trabajan, porque mucha gente te dice, que la gente se ponga a trabajar. No, pero es que el problema es que el que está trabajando, que gana 1.300, 1.400 euros, paga un alquiler de 800 euros, tiene que mantener 2, 3 hijos, o tiene que atender a una persona mayor y el cónyuge no puede trabajar porque tiene que dar esa atención porque la ley de dependencia no llega.
son situaciones que cuando te ves en el problema es cuando eres capaz de darte cuenta de lo que está sucediendo. Lalo, nosotros hemos dado una cifra para el telemaratón del reto del 17 de diciembre. 40.000 canarios. Ahora cuando has dicho 5.000, he entendido por qué son tantos miles. Porque si sumas los 5.000 del puerto y sumas todos por cada municipio de Canarias, una cantidad que sea la mitad, si te das cuenta al final es un disparate de gente que está en situación de pobreza severa. Sí, sobre todo porque, bueno, desde Tenerife Isla Solidaria, desde Simpromi y el ITER, se ha trabajado en una aplicación que es voluntariado en línea para intentar que, bueno, que una familia que recibe ayuda a lo mejor de cualquier ONG de Santa Cruz o La Laguna, pues que no acabe en el puerto. Todo eso se coordina a través de derivaciones que vienen siempre por el municipio, en este caso de los trabajadores sociales del área de bienestar social. Pero lo que estamos intentando es eso, ¿no? Que la gente, los pocos recursos que tenemos, que sean bien utilizados. Hay datos de que el tercer sector en Tenerife atiende a 60.000 personas, no solo con alimentos. Hay gente que está haciendo un trabajo encomiable con personas con movilidad reducida, patologías como el Parkinson, el Alzheimer. O sea, hay tantas entidades trabajando para mejorar la calidad que si hoy en día tuviésemos que contabilizar monetariamente cuánto costaría cubrir todos esos servicios, yo creo que no hay administración pública que tenga el dinero ni el corazón para poder llevar a cabo todo eso. Lalo, para que una persona acuda a una ONG como la tuya y ser beneficiario de la ayuda del telemaratón, tiene que tener una cosa que le llaman derivación. ¿Qué es una derivación? La derivación es esa carta que el trabajador social, después de hacer la valoración, hace el informe y te dice, usted le puede dar alimentos a esta persona porque reúne todas las condiciones. No tiene los ingresos mínimos necesarios o está pasando una situación X. Bien. ¿Y esa carta quién la hace? El trabajador social directamente. O sea, alguien del ayuntamiento. El trabajador social. Ni un político, sino el trabajador social. Que es una persona que pueda acreditar, es el funcionario, por así decirlo, que pueda acreditar que tú estás necesitado. Muchas veces pensamos, bueno, si seguramente coges el teléfono, llamas al concejal de turno, al alcalde, y le dices, oye, que hay que ayudar. No, esto pasa por el trabajador social, que es la única persona que tiene el criterio. De hecho, muchas personas que nosotros atendemos, tengo una trabajadora social y yo sinceramente no sé ni quiero saber cuáles son los datos económicos de esa persona. Porque un poco es el respeto también, el respeto y la dignidad, porque no solo es el dar los alimentos. Nosotros una de las cosas que hacemos es tener un equipo de personas trabajando en una oficina fuera del almacén que se dedica simplemente a citar a toda esa gente, para que cada 15, cada 15, 20 minutos esas personas no se encuentren, no hacer las colas del hambre por dignidad, porque cualquiera nos podemos ver en esa situación y a ninguno nos gustaría ver que estamos ahí en una cola de gente. Lalo, estaba viendo yo en la pantalla que está justo detrás de ti, veía una imagen hace un instante de las estanterías. ¿Cómo es ese día en el que tú sabes que tienes que atender a 5.000 personas y que las estanterías a lo mejor no alcanzan, no están llenas? Pienso que está Manolo, por ejemplo. Y que una vez al año, que sé que no es así porque sé que ayudas a mucha gente, porque muchos usuarios me lo comentan, saca fuerza con todo tu equipo para montar esto, porque nadie se imagina el trabajo que hay detrás de todo esto. Yo he vivido ya varias recogidas de alimentos y ese momento que se vive cuando se ve llegar esos camiones, yo sé cómo te emociona, yo sé qué es lo que pasa dentro de ti. Y de toda la gente que te sigue, de los que están detrás de las cámaras, de la gente que coge el teléfono para llamar a las empresas. O sea, tú, por ejemplo, eres esa herramienta que nosotros necesitamos, las entidades,
para cuando sabemos que las estanterías se vacían, se vuelven a llenar. Lalo, explícame algo que yo quizás como no soy padre, no logro entender. ¿Cómo pueden haber niños, porque el porcentaje de pobreza infantil se ha disparado en Canarias? Somos, precisamente España, es de los estados de Europa con más pobreza infantil. Ha sido un disparate el crecimiento de la pobreza infantil. Pero en el caso de Canarias es peor todavía, peor, mucho peor. Estamos hablando de, pues no sé en porcentajes, pero probablemente un 36% ha crecido de la pobreza infantil. Un 36%. Imagínense qué barbaridad. Yo me pregunto, Lalo, ¿cómo debe de ser para una familia vivir con 500 euros y mantener a una familia donde hay un niño? Porque, Lalo, que tú puedas comer, que yo pueda comer, se pasa. Pero en una familia que es un niño, que tú seas padre o madre y no puedas darle a tu hijo un capricho, ya no es un capricho, un fijo chocolate, algo para que se lleve al colegio. Y yo, Lalo, yo no podría, no sabría cómo actuar. Una de las cosas que siempre nos mueve a nosotros es eso, no pensar qué va a llevar el niño al colegio, para que tampoco se sienta rechazado Claro. por otros. Buscas esos zumos, ese dulcito, esa fruta, porque sabes que tienes personas que llegan y te dicen, denme algo, pero para mi hijo, no lo quiero para mí. Hace 3 años, un hotel del Puerto de la Cruz, una compañera voluntaria que también está muy involucrada, esas personas que se dejan la vida por esto, me dice, oye, la directora de mi hotel que va a quitar colchones. Bueno, pues no sé, podemos coger 5 colchones, pues tenemos una sección de muebles. Y le pregunto a los trabajadores sociales, oye, necesitamos colchones, ¿hay demanda? Acabamos recogiendo de ese hotel 30 colchones. ¿Por qué la sociedad prejuzga y juzga cuando no sabemos lo que pasa detrás de una pared, detrás de una ventana? Yo me quedé sorprendido cuando entré en muchas casas y vi niños que dormían sobre mantas. Y mis hijos tenían una cama. Y eso te mueve por dentro y tú dices, ¿por qué pasan estas cosas? Pues pasan. Y el vecino es el que muchas veces tiene que observar un poco, no criticar, sino observar y decir, ¿y por qué las personas viven así? Lo que pasa es que nos hemos hecho tan fríos y egoístas en momentos determinados que lo único que hacemos es juzgar. Que el que va a un banco de alimentos con un coche, pero si el hombre perdió todo y tiene un coche, ¿qué hace ahora? ¿Lo deja parado? Pues hay muchos coches que están parados durante 6, 7 días, que tienen Va que al banco de moverlo. alimentos y tiene un teléfono. Joder, Si no tienes un no tienes teléfono hoy en día, ¿cómo te llaman para trabajar? para trabajar, para hacer cualquier gestión. Nos No sé. hemos vuelto, no toda la sociedad afortunadamente, Desgraciadamente. pero un porcentaje importante, nos hemos vuelto más miserables que aquellos miserables que nos han llevado a la pobreza y que no quieren que salgamos como pueblo hacia adelante, porque, Dios mío, que nosotros mismos cuestionemos a alguien que tú sabes que realmente no tiene nada, tuvo una desgracia, perdió el trabajo, tuvo un accidente, oye, la vida se le rompió y sencillamente quiere reconstruirla y quiere construirla con su hijo, con su mujer, con su pareja, con su familia y no poder. Y a lo mejor pues eso, tiene el coche, tiene el teléfono, tiene lo que le quedó. Dejemos de juzgar. Ya eso ya sería importante, fíjate. Ya sería un gesto de generosidad. Mira, a mí me pasó un caso donde en esa desesperación, porque cuando nos vimos en el confinamiento, yo recuerdo que le planteo al alcalde del puerto, le digo, mira, que nosotros hacemos domicilio y llevamos muchas veces la compra a personas que
que no pueden salir de su casa por enfermedades o porque están impedidos. Y claro, yo abro el gimnasio en el año 93, conoces personas con 40 años, han pasado 25 años y te encuentras personas de 70 años, que los conoces por la voz. Y solos, con recursos, pero solos. Y le dije, ¿qué hacemos, tío? Que hay gente que necesitábamos ir y quitarle los pañales por la noche y sacarlos porque era un problema. Y empezamos a trabajar eso. De 200 familias que tuvimos en 3 meses, nos fuimos a 1.400 familias. Fue el momento más desesperante porque ahí sí que todo estaba vacío. Íbamos a terrenos que nos llamaban y decían, agricultores, mira, yo tengo calabacines, pero yo no puedo pagar para recogerlos. Pues los voluntarios íbamos por la tarde a recoger calabacines, calabazas para llenar los almacenes, o nos íbamos a la piscifactoría al sur a buscar pescado, compartíamos con otras entidades, empezamos a trabajar en red. Y ahí es donde tú dices, Josh, me hacen una entrevista en una televisión a nivel nacional y pierdo un poco los papeles, porque te dicen, la sociedad ha sacado lo mejor. Y dije una mala palabra. Mire, el que era hijo de es más y el que era buena persona es mejor. Cada uno sacó lo que tiene dentro y se ha potenciado lo que tiene dentro. Y después las desgracias nos han llevado a darnos cuenta de que quién fue a ayudar a ese pueblo en Valencia. La gente, las personas. En La Palma, el pueblo, en los incendios. Somos una comunidad autónoma a la que gente, tenemos que sentirnos orgullosos de ser canarios. Hay políticos a los que no les gusta que utilicemos esa expresión del pueblo salva al pueblo. ¿Pero y esto qué es? Ellos son parte del pueblo, ¿no? ¿Esto qué es? Pero el político es Sí, parte del pueblo. por eso digo. Pero mira, yo siempre le digo al político, porque claro, muchas veces vamos a hablar con ellos y hay un estatus y tienes que... Indudablemente, yo respeto al político porque es la voluntad de un montón de personas que lo han puesto ahí. Así es. Pero son parte del pueblo y ellos no tienen que darse cuenta que el termómetro social somos las entidades, los que estamos en el problema. Es como cuando tú tienes una empresa y no le haces caso a uno de los empleados que te dice, oye, que el cliente se está quejando de que en la puerta del baño está esto. Y tú, como te sientes que tú eres el director de, no te preocupes de eso y te implicas de eso. Pues el político es igual, o sea, son partes de nosotros, el tiempo se va volando, cada 4 años pasan un examen. Yo siempre digo que sea cual sea la ideología de la persona, cuando una persona es alcalde o es un concejal hay que apoyarlo al máximo y cuando lleguen los 4 años a pasar su examen. Eso es. Y ya está. Y no les puede molestar. Tienen que sentirse orgullosos que tienen una sociedad detrás que se organiza y que trabaja. Yo me sentí orgulloso de ser canario en Valencia. Cuando estuvimos ahí a las 3 semanas y veíamos el caos que había ahí y nosotros, bueno, vivimos las tragedias que hemos vivido y cuando todo el mundo se quejaba de desorganización, no, estuvimos muy bien organizados. Y el voluntariado dio un claro ejemplo de organización y un poco de trabajar en red. Lalo, antes hablábamos de las emociones que se sienten en el telemaratón. ¿Qué se siente cuando se ayuda? Y fíjate, yo he querido coger este instante para compartirlo contigo y con nuestra audiencia. Pues mira, recibiendo a más particulares que siguen llegando con sus propios vehículos. Tengo un caso aquí curioso que quiero trasladarle. Él se llama Martín, viene desde las Mercedes, no es la primera vez que colabora con el Telemaratón Solidario, viene con el coche cargado de pañales, porque te habían comentado desde las organizaciones que hacía falta, había una carencia de pañales. Sí. Vale, pero ¿has comprado cuántos pañales? Sí, 400 me parece. 400 pañales. Sí, 400 pañales. ¿Pero los has comprado de tu bolsillo? De mi bolsillo. ¿Pero eres empresario o algo? No, soy una persona particular, privada, yo qué sé. Colaboro con lo que puedo y eso, lo traje los pañales y eso es lo que hay. Ángeles, Estabas en casita viendo la tele, sí. y cogiste el coche y ¿qué trajiste? Bueno, pues traje unos pañales para la gente mayor y comida que tenía en casa. Por lo tanto, no hay excusa. No, todo el mundo tiene que venir. Lalo, Qué bonito es eso.
Qué bonito es eso porque te hace sentir que no estás solo en esta guerra. Cuando sabes que hay personas que piensan así también. O sea, un señor que su dinero ha llevado pañales para niños de familias que no tienen ni idea, no conoce. O esa mujer que dice, yo puedo donar pañales para gente mayor. O gente que va, recibe su compra y dice, quiero compartirla. Y quiero donar parte de mi compra para que se quede otra vez en el banco de alimentos. Eso lo vivimos. Nosotros en Valencia recuerdo una anécdota de un chico que había perdido la casa, el coche y el trabajo. Y lo encontramos en la puerta del ayuntamiento de Catarroja a la 1 del mediodía de un viernes. El chico quería comida para su hija. De confianzudos. Oye, mira, que nosotros somos de una entidad, no habíamos contactado con ese concejal y nos decían, no, es que son la 1 del mediodía, ya es viernes, ya, pero es que nosotros, no, ven, el lunes podemos, no, nosotros nos vamos la próxima semana y hoy vamos a estar en Catarroja, entonces va a ser hoy y pensamos gastar 15.000 euros esta tarde, o sea que, no, pues mire, y abordó a esta persona. Esta persona dice, pero ¿esto qué es? ¿Me están tomando el pelo? Yo, no, que queremos que vayas con nosotros, esta tarde en un supermercado vas a comprar lo que necesites. Le dábamos un crédito de 450 euros. Pues, no, gasto 250, lo demás para otro vecino. Cuando el egoísmo, lo que hubiese tendido es, vale, me das los 400. Pero te traían a personas que sabían que era un vecino, que lo estaba pasando mal, y la gente no abusó. La gente no abusó. Quiso compartir lo que a ellos les correspondía para que llegásemos a más personas. De hecho, en el telemaratón, Lalo, yo me he encontrado en todos los años que lo hemos hecho, que curiosamente el que menos tiene es el que más aporta o el que más hace por ayudar. Porque tiene ese nivel de empatía que le falta a parte de la sociedad. Porque simplemente es empatía. Es simplemente mirar a la persona y lo que te decía antes, o sea, no juzgar, ponte en el lugar. Ponte en el lugar. Ponte en el lugar. Es como cuando se hace esa prueba para saber si una persona, cómo puede vivir un invidente. Te pongo o te tapo los ojos. Pues lo mismo, ponte. O sea, siente lo que esa persona puede estar pasando. Lalo, ¿qué se necesita? ¿Qué es lo que ustedes, las ONG, están principalmente pidiendo? Para intentar que la gente que nos está viendo en casa el día 17 vaya con todo lo que pueda, que las empresas que nos están viendo se sumen. Pero ¿cómo? ¿Cómo podemos ayudar? El alimento no perecedero, o sea, la legumbre, los enlatados, que tengan duración, nos permiten a las entidades organizar, sobre todo porque o bien te entra una subvención, o bien te entran donaciones de próximo vencimiento, y un poco tienes que estudiar con lo que tienes cómo puedes hacer una compra adecuada, porque después tenemos otro problema. O sea, tú no puedes coger, o por eso fue nosotros crear los huertos, tú tienes que pensar que la gente tiene que comer más o menos sano, porque si no estás generando un problema social. Porque si las personas se exceden con hidratos de carbono, pues acaban siendo diabéticos, nos cuesta más a todos los canarios y a toda la sociedad porque va a haber problemas sanitarios. Entonces tienes que pensar también cómo equilibrar esa compra que tú le das a una persona, ser justo. Algo de carne, algo de pollo, algo de pescado, su verdura, su fruta, para que dignamente puedan organizar esa comida durante el mes. Entonces, no perecederos, los pañales para los niños es una cosa esencial y sobre todo ganas y transmitir y comunicar a otra persona y cambiar la forma de pensar a las personas. Lalo, desde el Banco de Alimentos me han insistido en que, Manuel, hay un detalle que hay que tener en cuenta y es que antes las ONG repartíamos más alimentos porque teníamos unos fondos que llegaban de Europa y ahora Artiles me dicen, oye Artiles, que ahora esa ayuda de Europa no llega, con lo cual ya la compra
esa bolsa, ese reparto de alimentos se ha visto reducido. ¿En qué sentido era importante esa ayuda, Lalo? Pues mira, para nosotros era prácticamente el 40% de los alimentos que repartíamos. Para que te hagas una idea, el año pasado nosotros repartimos en el puerto, en el banco de alimentos, 180 toneladas de comida. Y bueno, estos fondos europeos en alimentos, que venían con aquella famosa etiqueta, se trasladaba o bien al banco de alimentos. Nosotros trabajábamos por la otra línea, que en este caso era Cruz Roja, y todas las entidades pues pasábamos unos controles muy exhaustivos y unas inspecciones muy duras para que eso llegase a donde tenía que llegar. Se decide cambiar el modelo y ahora pues vienen tarjetas y en este caso pues Cruz Roja pues se ha quedado con el reparto de las tarjetas directamente y nos ha contado con las entidades que hicimos durante tanto tiempo todo ese trabajo y que nos rompíamos la espalda moviendo todas esas toneladas de alimentos. Y ahora pues tenemos carencias y nos falta el sustento, o sea, la base, porque desde esa base tú ibas construyendo esa compra. Tenías a lo mejor que cada 3 meses a una persona tú le dabas pues 30 litros de leche y esa persona se administraba. ¿Y ahora? Eso no existe y ahora vivimos de lo que tú ves en esas estanterías. ¿Y si no hay leche, qué haces? ¿La inventas, Lalo? Pues muchas veces, desgraciadamente, a una familia de 3 niños le da 3 litros de leche para todo el mes. Lalo, sabes que yo a veces he tenido la tentación, por la presión que una iniciativa de este tipo supone, no de tirar la toalla, sino decir, ¿y si no lo hago? Pero, sinceramente, Lalo, te lo confieso, no tengo marcha atrás. No puede. He querido, pero digo, carajo, si esto yo no lo hago, los chiquillos no van a recibir Reyes. Si esto no lo hago, no van a llegar esos pañales también para gente mayor, que los hay en familias que no tienen nada. Si esto no lo hago, no va a haber leche. Vale, dices tú, pues para el carajo, pero es que no cabe esa expresión, Lalo. No puedo. ¿Sabes lo que pasa, Manolo? Que desde que tú sientes por primera vez que has podido ayudar a 40.000 personas, aunque le llegue 1 kilo de alimentos a cada persona, lo que tú sientes ahí dentro, eso no lo vas a querer dejar de sentir. Es lo que pasa y afortunadamente me permite seguir a mí al frente de todo esto. Muchas veces, mira, yo me puedo levantar a las 6 de la mañana y me acuesto a las 2 de la madrugada, todos los días. Y cuando te ves en el coche tú solo, dices, ¿yo qué necesidad? Tengo una empresa con un montón de empleados que tengo que sacar adelante y tengo que multiplicarme para estar aquí y allá. Pero cuando piensas y dices, tío, ¿y estas 5.000 personas? Y ese compromiso que uno adquiere con uno mismo, porque ya no es con las personas, sino lo que uno cree y lo que siente, ¿qué hace? Lo quitas. ¿En qué te transformas? Pues no, Manolo, no te lo puedes permitir. No te lo puedes permitir porque hay mucha gente que necesita de esa involucración tuya, de todo tu equipo, y nosotros las entidades te necesitamos. Y nosotros... Y te vamos a estar empujando. Y nosotros, de verdad, les vamos a necesitar a ustedes para ayudar. En realidad, nosotros pedimos ayuda, pero se las estamos pidiendo a ustedes. Fíjense otro instante, Lalo, que a mí me pareció curioso del telemaratón del año pasado. Es este. Bueno, suelo venir todos los años a echar una manita. Pero es que la manita que trae usted hoy, que nos trae un jamón. Un jamón y un par de cosas más. Una pata de jamón y espere usted aquí que encima nos trae unas tortitas también. ¡Ay! Y un esto del... ¡Ay, mi madre! Mira, Dios, me quedo aquí baldada. Mira esto. Del pozo que está bueno. Del pozo. Y la pata de jamón que ha decidido, en vez de quedársela a usted para comérsela estas navidades, viene y la trae para acá. Claro, porque yo creo que hay más niños que necesitan de
de que todo el mundo le den cariño, lo arropen. Usted sabe que si hubiera más gente en el mundo como usted, todos iría 1.000 millones de veces mejor. Si yo, como Manuel Artiles, Por ejemplo. se merece el cielo. La verdad que no es por nada, se lo diría en la cara. No sé, mire, él nos está escuchando. Yo a Manuel Artiles lo tengo todo el rato aquí, en mente. No, es que realmente se merece el cielo. Lalo, era un jamón suyo, para su familia. Probablemente su trabajo o una empresa se lo regaló o lo compró él. Dice, oye, esto, hasta eso, dice tú, esto que tiene una pata de jamón cuesta lo que cuesta. Lo voy a llevar, se lo voy a dar a otro, al que no conozco, no sé de él, pero lo necesita más que yo. Eso nos pasa todos los años. Gente que viene con una pata de jamón que me la regalaron y quiero que se la deje a una familia grande, que la disfrute. Esas son las cosas que pasan en el Banco de Alimentos. Las historias esas que te marcan, que te hacen creer. Lalo, ahí tienes tu cámara. Yo de ti me fío. Eres mi hermano. Y casi que... perdón. Casi que me he confesado hoy contigo. Porque sinceramente, lo reconozco, estoy muy nervioso. Nervioso porque no quiero que esto salga mal. Quiero que sea un éxito. Pero claro, cuando dependes de tanta gente, pues, Dios, ¿y si no sale? Tienes esa duda siempre. Yo te pediría que hoy, a mi hermano, a mi amigo Lalo, que conoce lo que es la pobreza, que conoce lo que es la desesperanza, te dirijas a la pantalla y que le transmitas a la gente de la forma que tú sabes hacer, que participe y se involucre por otros que nada tienen. Pues sí, Manolo. Yo lo que les quiero pedir a las personas que nos están viendo es que sientan que por poco que piensen que va a ser su ayuda, la suma de un montón de personas hace que consigamos seguir teniendo estos bancos de alimentos disponibles para seguir ayudando a las personas con algo tan esencial que es la comida. Algo tan esencial como es eso, que a tu hijo o a tu padre, al que te puso aquí, al que trabajó por ese estado de bienestar que hoy disfrutamos, que o está en un centro o están solos en sus casas, que tengan lo esencial, que tengan ese detalle para Reyes, que tengan ilusión por seguir vivos y que ningún niño ese día de Reyes se levante sin ese regalo, pero que tengan lo esencial, que es la comida que les va a permitir cuidar su salud. Y siendo egoístas, si todos pensamos así, tendremos una sociedad más justa. Así que Manolo, puedes estar seguro, esto no va a salir mal. No va a salir mal, porque no solo la Fundación Canarias José Luis Montesinos, son todas esas entidades de las que podemos sentirnos orgullosos. Todo ese pueblo canario que va a estar detrás, igual que todas las empresas que van a hacer un esfuerzo seguro, más que nunca este año, para demostrar que somos una sociedad justa y que vamos a seguir trabajando. Miren, a mí me gustaría, para finalizar este encuentro, decirles que desde que Lalo se sentó aquí conmigo, antes de arrancar la entrevista, ya estaba emocionado. No lo puedo evitar porque uno siempre en televisión mi tacita de Montesinos. Gracias, Lalo. Miren, yo no puedo evitar ser la persona que soy, es decir, a mí me gusta transmitir en estado puro. Y siempre en la tele uno intenta controlar las emociones, aparecer bien sentado, empático, conectar, para engatusar a quien te está viendo, ustedes.
En mi caso es casi más difícil todavía. La vida me dio un jaquimazo, un golpe y hasta girarme hacia Lalo me cuesta un poco porque es mi lado más afectado, el lado izquierdo. Y sinceramente, desde que Lalo se sentó, me han venido un montón de emociones. Porque conozco a Lalo desde cuando nos uníamos para hacer una recogida de juguetes en el año 1994. De esa recogida de las que le habló Lalo cuando ocurrió el capítulo del protagonista del hombre que hizo posible esa fundación. Y claro, hablando con Lalo, escuchando lo que él cuenta, compartiendo esta conversación, no he podido dejar de evitar ser honesto con ustedes. Y la honestidad es que es posible, claro que es posible, y va a ser posible que esto salga bien, pero yo no puedo esconderles los nervios que se pasa, la preocupación y la necesidad de pedirles a todos ayuda, porque pienso en esas familias que, aun trabajando en casa, alguien trabajando en casa, no alcanza sino para pagar el alquiler y luego, a escondidas, irse al banco de alimentos para que no te vean, pedir ayuda para que tu hijo no le falte un litro de leche. Y eso está pasando, pero está pasando aquí al lado. Gente que no se puede permitir comer carne, pescado, pollo, verduras, porque ni huevos, porque están carísimos, carajo. Entonces, lógicamente, cuando tú te metes en una acción de este tipo, piensas, la gente es buena. Y ahí tienen ustedes la muestra de un montón de voluntarios, de un montón de ONG. La gente es buena. Pero claro, les confieso, les soy honesto, tengo esa presión que Lalo también tiene. ¿Y si no alcanzo? ¿Y si mañana cuando me vengan los 5.000 o cuando vengan los niños de esas familias que ya tienen la experiencia y dicen, Manolo o Canarias no me va a fallar? Pero ¿y si no tengo el juguete? ¿Y si no consigo los pañales? ¿Si no consigo los productos básicos para bebés? Yo les quería confesar que a veces tengo temor y me disculpan si me he emocionado más de lo que debía y he soltado las lágrimas normales y las que me ha aguantado, pero es que estoy con alguien que empatiza con los más vulnerables y hoy son otros, pero mañana podemos ser cualquiera de nosotros. Lalo, gracias. Gracias a ti, Manolo, gracias a todo tu equipo, gracias a todas las personas que están detrás de este proyecto y que sientan la tranquilidad que esto va a salir bien y que vamos a hacer que las próximas fechas la gente pueda seguir saliendo adelante. Compartir Canarias. Lo que más demandan las asociaciones, ONGs y bancos de alimentos son los alimentos, los productos no perecederos, artículos de higiene y aseo personal, ropa y calzado y productos de bebés y niños. Esto lo comentaba el presidente de la asociación Kairos, Benjamín Barba. Casi 700.000 canarios y canarias se encuentran en estos momentos en riesgo de pobreza y exclusión social. Las ONG son una parte fundamental, ya que son las encargadas de proporcionar alimentos y productos a las familias que más lo necesitan. Es el caso de la ONG Kairos. Hoy nos acompaña su fundador, Benjamín Barba. Buenas noches. Buenas noches, Cristina. Un privilegio poder estar aquí contigo. Muchas gracias. Y con la audiencia, por supuesto. Si le parece, Benjamín, vamos a empezar hablando un poco acerca de Kairos, porque lleva varios años de recorrido. Cuéntenos un poco cómo y cuándo surge. La asociación Kairos se fundó en el 2008 con una visión de crear una sensibilidad hacia, digamos, los más desfavorecidos, pero no tanto pensando aquí en nosotros, sino más bien una sensibilidad hacia personas, por ejemplo, sobre todo en África, el pueblo saharaui, Mauritania, y empezamos a hacer actividades relacionadas con ese tipo de sensibilización. Pero en 2010 recibimos la llamada de una amiga mía que es trabajadora social, ya jubilada, de aquí del Ayuntamiento de Santa Cruz, y nos comentó la situación en la que ellos se estaban encontrando en los servicios sociales
respecto a la tardanza en tramitar una documentación hasta que a la familia a la que se le estaba tramitando la documentación recibían esos alimentos, y entonces eran varios meses. Y decían si nosotros podíamos hacer algo. Y yo hablé con el equipo, que en aquellos momentos estábamos, y les dije, está esta situación, ¿qué hacemos? Y bueno, fue muy interesante porque la respuesta, dije, bueno, estamos ayudando y sensibilizando a personas para el tercer mundo, pero aquí tenemos el hambre, ya como se dice, llamándonos a la puerta, ¿no? Y fue así como empezó la asociación Kairos, y esos fueron sus primeros pasos. De ahí, bueno, pues ya han transcurrido muchos años. Claro que al final, bueno, terminaron centrándose, ¿no?, en lo que es el territorio local. Sí, porque evidentemente nos hemos dado cuenta de que a raíz de aquella crisis económica que empezó en el 2008, se fue desencadenando crisis tras crisis. Esto fue subiendo y bajando, subiendo y bajando, subiendo y bajando. Pero la triste realidad es, como tú muy bien comentabas, ese dato. 700.000 personas, más de 700.000 personas en estos momentos están en el umbral de la pobreza. Estamos hablando de un 31% de la población canaria. Estamos hablando de que hay más de un 10% de esas personas que están en la pobreza extrema. Y eso es sumamente vulnerable. Y tristemente, a pesar de esas épocas de bonanza que hemos tenido, la pobreza no se está, no vamos a decir erradicando, pero a unos controles o a unos niveles que puedan ser muchísimo más normales. Voy a hacer especial hincapié en esos datos que estábamos dando ahora para que la audiencia también se haga una idea. La tasa de pobreza en Canarias es una de las más elevadas del país. Como usted bien comentaba, según el informe AROPE, un 31,2% de la población en Canarias está en riesgo, como bien decía, de sufrir pobreza o exclusión social. Benjamín, cifras que asustan, evidentemente. ¿Han notado ustedes este incremento? ¿Han podido palpar esos datos desde la ONG? No, a ver, todas las cosas hay que decirlas también. Y el informe AROPE también lo recoge. En estos últimos años hemos experimentado un descenso de la pobreza a ese nivel más general, ¿vale? Porque estábamos en el 38, si no me falla la memoria, allá a los años 20 y algo, por ahí más o menos, y ahora estamos en el 31. Se ha bajado algo, pero el problema no es ese porcentaje que ha bajado, que es interesante, que es importante y siempre se agradece. El problema es que está cronificado, que eso es mucho más serio. O sea, ¿qué tenemos que esperar que suceda para que, digamos, hay una pobreza, pues no sé, del 5%, por decir algo, que sería, digamos, asumible para una sociedad como la que estamos viviendo? Porque la bonanza económica ha llegado y está perdurando durante muchísimos años. Claro que evidentemente, como usted bien dice, no ha aumentado. Es verdad que quizás es un porcentaje un poco más bajo con respecto a otros años, pero no deja de ser un porcentaje muy alto. Sí, pero esto es el problema del que estamos hablando. Está cronificado porque hay unas políticas de las diferentes administraciones, entiendo que son totalmente erróneas, porque si hubieran habido otras políticas, pues quizás a lo mejor se hubiera cambiado toda esta dinámica, ¿no? Sobre todo la política de fomentar el empleo. Más está, entiendo, ¿no? En mi humilde opinión, y me puedo equivocar como cualquier otro, ¿no? Pero lo que yo estoy observando es que se fomenta más las ayudas, digamos, asistenciales, que lo que es el fomentar el trabajo. Pero no solamente fomentar el trabajo, sino un trabajo de calidad y un trabajo remunerado con justicia. Simplemente dos ejemplos que creo que todas las personas que nos pueden estar viendo y escuchando lo van a entender muy fácilmente. La subida de alimentos y de la vivienda en estos últimos años hace que el perfil de las personas a las que, por ejemplo, en nuestra ONG atendemos haya cambiado radicalmente. Por ejemplo, cuando nosotros empezamos para el 2010, 2009, 2010, el perfil de personas a las que atendíamos eran personas que estaban en el paro y que ya estaban pues, finalizando las ayudas esas que se les estaban dando. Hoy en día la inmensa mayoría de las personas a las que nosotros atendemos son personas que tienen trabajo,
Pero ¿qué es lo que sucede? Que si llegan el salario mínimo y estás pagando el alquiler de 800, 900 euros, y ya no digamos, por ejemplo, en nuestros casos, que son la mayoría de personas monoparentales con 1 o 2 niños a cargo. ¿Cómo vas a sostener esa situación? Entonces, ¿hay trabajo? Sí, claro, por supuesto. ¿Pero está remunerado? ¿Justa económicamente? No. ¿Qué es lo que sucede? Que entonces, pues, no solamente tienes que tener un trabajo, tienes que tener 2 trabajos y hasta 3 trabajos para simplemente subsistir. Ese es el problema, ese es el fracaso, entiendo yo, de la administración y de que esa pobreza se esté cronificando. Claro, y que al final también es muy importante que la gente entienda en casa que, bueno, una persona como yo, por ejemplo, realmente, porque tenemos también una visión muy equivocada, ¿no?, de la pobreza, es lo que usted dice, al final una persona con un trabajo, con un sueldo, también puede tener dificultades, pues a la hora, usted dice, tener un techo bajo el que vivir, ¿no?, que al final a cualquiera nos puede pasar. Sí, mira, esto, Cristina, yo creo que tenemos que ser muy conscientes. Los vecinos que viven al lado mío, porque vivimos en una sociedad bastante individualista y yo no sé cómo se llama mi vecino no sabe cómo me llamo yo, y yo no sé cuál es la situación social, económica por la que están pasando. Quizás a lo mejor ellos van a una asociación a recoger alimentos, y yo lo desconozco como vecino. Esto es lo grave. ¿Por qué? Porque ignoramos. Y la ignorancia es lo que nos lleva a la vergüenza. No queremos que alguien sepa que yo tengo que ir a un banco de alimentos a recoger alimentos. Y eso es un estigma. Y eso está tristemente muy arraigado. Pero claro, es lo que la sociedad en la que estamos viviendo está aceptando. Y no solamente eso, es que también queremos mostrar como que si, hombre, yo tengo una vida normal. Claro, nadie quiere sentirse avergonzado, pero claro, hay un 30% de la población que no llega a final de mes. Me gustaría también poner un poco el foco, ¿no?, en la pobreza infantil, que hoy precisamente pues, es el Día Mundial de la Infancia. Correcto. Porque según también volvemos otra vez, nos remitimos a los datos de Arope, 20.000 menores de 16 años no tienen acceso, por ejemplo, a ropa nueva o a un calzado adecuado. ¿Cómo es la vida de esos niños aquí en Canarias? Porque es verdad que es inhumano que una familia deba, ¿no?, subsistir con 500 euros al mes, por ejemplo. A ver, esto hace ya varios años la Universidad de La Laguna hizo un estudio muy interesante y fue interdisciplinar, desde la sanidad, los servicios sociales, el aspecto psicológico, sobre el tema de la pobreza y esta cronificación de la que estamos hablando. Y estaban comentando que tristemente, así como heredamos genéticamente ciertos rasgos de nuestros progenitores y nuestros abuelos, tristemente la pobreza se hereda. ¿Por qué? Porque realmente no se ha podido estar trabajando adecuadamente con los padres y los padres quedan enquistados en esa situación de pobreza. ¿Qué es lo que sucede muchas veces con los padres? Y eso yo doy testimonio por los años que llevamos de experiencia y de trabajo. Que no llegan a salir de esa situación de pobreza. No tienen una vida estructurada, no tienen una vida ordenada, no tienen una vida con unos horarios. Te levantas a las 6 de la mañana porque tienes que entrar a trabajar y así sucesivamente. ¿Qué es lo que sucede? No tienes unos gastos, digamos, estructurados. No has aprendido a hacer una gestión económica, aunque sean con esos 500 euros. ¿Qué es lo que sucede? Que te da el capricho de decir, mi niño quiere eso, y se lo compras. Y a lo mejor en eso se te van 300 euros. Y con 200 euros restante, ¿qué haces? Quizás a lo mejor el niño o la niña podría tener algo más económico. Me gustaría que pudiéramos entender esto porque es una parte de la responsabilidad de las administraciones, pero también es importante que seamos conscientes de que hay personas que no quieren vivir en ese mundo, pero de alguna forma los estamos condenando.
No le estamos ofreciendo esas salidas con trabajos dignos, con salarios dignos, para poder afrontar esas situaciones y tener unos salarios dignos en los que sí, pues si quiero comprarle un regalo a mi hijo que le cuesta 300 euros, pues se lo compro y no hay ningún problema. ¿Por qué? Pero queremos, que es el gran problema, entiendo, es queremos aparentar que estamos bien y no estamos bien. ¿Considera entonces usted que cada vez es más difícil salir de una situación de pobreza? Está demostrado científicamente, los datos lo comprueban. Ahí tienes ese informe Europe. O sea, es que eso es irrefutable, son datos estadísticos, o sea, no hay otra alternativa. Y es interesante e importante comentar que este informe Europe tiene los datos oficiales. No es algo que una ONG particular, que la que yo dirijo, dice, no, o sea, son datos oficiales, o sea, contrastado. No hay, digamos, ni trampa ni cartón, como se dice. Esa es la triste realidad, pero fíjate que estaba leyendo que quizás mucha de esta situación podría cambiar si pudieran haber determinadas ayudas dirigidas concretamente a esas personas, a esos niños, a esas unidades familiares, simplemente con 200 euros mensuales. Totalmente. Creo que también es importante recalcar, como decía antes, la importancia, ¿no?, y el papel fundamental que juegan en estos casos las ONG. A ver, las ONGs, es importante que entendamos lo que es el papel de las ONGs. La ley dice que digamos, la tutoría, los responsables de los servicios sociales son las administraciones. La Administración del Estado, la Administración Autonómica, el Gobierno de Canarias, el Cabildo y los ayuntamientos, ¿vale? Las ONGs simplemente somos el movimiento social para poder, desde la dignidad humana, que no es otra cuestión, poder ayudar a una persona en esas circunstancias de las que estamos hablando, porque es una cuestión de dignidad, que no le falte ni el alimento, ni el techo, ni la ropa, ni los alimentos, ni los juguetes, colaboramos. Y aquí se está cometiendo un error muy grave. Y el error es que las administraciones están delegando en las organizaciones. Y las organizaciones no tenemos esa capacidad ni legal ni económica para poder hacer frente a esas situaciones. Entonces, nuevamente, las ONGs salimos en favor de ayudar a esas personas, pero que se recuerden, la responsabilidad no está en las ONGs, la responsabilidad está en las administraciones. Si le parece, teniendo ya estos datos sobre la mesa, vamos a hablar ahora sobre la iniciativa que lleva esta casa, ¿no?, siempre durante muchos años, el Telemaratón Solidario, que lleva contando con la ayuda de la ONG Kairos nada más y nada menos que 12 años. ¿Usted cree que eventos de donación de este tipo, qué papel juega, ¿no?, el Telemaratón Solidario? Creo que llevamos 14 años. ¿14? Desde el 2011, si no recuerdo, porque ya me estoy haciendo mayor, ¿vale? Creo que fue desde el 2011, la primera telemaratón. Recuerdo que ya empezamos a colaborar. Y en la primera reunión que tuvimos en el Salón de Actos del Cabildo de Tenerife, en el que estaba el pleno del Gobierno del Cabildo y de los alcaldes de todas las islas, de toda la isla de Tenerife. Y desde allí hemos estado colaborando. A ver, la verdad es que es encomiable la casa, el esfuerzo que está haciendo esta casa, Mírame Televisión, con Manolo Artiles y todo el equipo humano que estáis detrás. La verdad es que muchísimas gracias a vosotros, porque a lo largo de todos estos años hemos tenido el apoyo para salir a la sociedad e informar de esta situación, y también de recabar los alimentos para poder ir hacia adelante por un tiempo, por unos meses, ¿no? Sin esa ayuda, muchas ONGs como la nuestra ya hubiéramos cerrado. ¿Cómo ha sido tu experiencia a nivel personal en el Telemaratón Solidario? Muy gratificante, ¿no? Pero también es aquellas veces que te arde la sangre, ¿no? Porque dices, gracias a todas las personas que están colaborando, las empresas, las personas anónimas, los políticos que vienen a dar su apoyo,
fantástico. Pero dices, ¿y por qué esto es solo hoy? En este caso el 17 de diciembre, en esta ocasión, ¿no? Porque esto no es más a menudo. Simplemente para que las personas no caigan tan bajo como esa pobreza en la que ya sabes que hay personas que no van a salir de esa pobreza tan severa. Aunque van saliendo algunos, pero sabes que cuando van cayendo cada vez más bajo, cada vez es más difícil poder volver a salir de esa situación. Benjamín, mucha gente dona en eventos como el telemaratón, pero también se hacen una pregunta: ¿cómo se garantiza que la ayuda pues realmente llegue a las personas que más lo necesitan? Eso es totalmente transparente. O sea, yo lo digo porque conozco un poco el sistema y entiendo que tendréis a alguien del Banco de Alimentos que lo explicará muchísimo mejor que yo, pero los alimentos que se entregan o es el compromiso que se va a hacer de entregar esos alimentos se llevan al Banco de Alimentos en las fechas que se han acordado. Y luego el Banco de Alimentos lo va distribuyendo entre las diferentes ONGs que estamos realizando. Y eso es totalmente transparente, porque luego tú firmas, nosotros como ONG firmamos un acta en la cual decimos que hemos recibido tal cantidad de alimentos o de juguetes o de los productos que se nos donen procedentes de la telemaratón. O sea, transparencia es total. Ahí, si alguien dice que queda algo por detrás, está mintiendo. Y tendría que demostrar cómo eso se está haciendo, como ellos están diciendo. Yo lo puedo decir porque lo he visto. Están las cámaras, se puede ir al Banco de Alimentos, cada día está abierto, se hace ese trabajo y las ONG lo recibimos. A ver, ¿nos gustaría regalar a patas de jamón para todo el mundo, para toda la familia? Pues por supuesto, pero si no llegan, pues ¿qué te llega? ¿1 kilo de arroz? Pues le vas a dar 1 kilo de arroz. Y gracias porque tienes 1 kilo de arroz, porque por lo menos tienes para comer hoy algo. Bueno, proceso totalmente transparente, muy importante para la gente que también nos esté viendo en casa y se quiera, ¿no?, a animar pues a donar nuestros puntos de recogida oficiales o también pues el 17 de diciembre en el Mercatenerife. ¿Qué es lo que más se necesita en estos momentos? A ver, en estos momentos necesitamos productos no perecederos. Leche, aceite, hemos comentado arroz, macarrones, espagueti, tomate frito, sobre todo productos enlatados. Cada vez son más las personas que no tienen dónde cocinar sus alimentos. Atún, sardinas, salchichas, todos estos productos enlatados son los que más se están necesitando. Y luego también el dato que estabas comentando, productos infantiles. Desde la leche de continuación, los potitos, los cereales infantiles, luego cereales de desayuno, galletas, gofio, nuestro buen producto canario que libró a generaciones anteriores de la hambrunas, y hoy también esto es algo que podría ser muy, muy útil. Productos como este que estamos comentando, como el gofio. Hombre, también destacar, importante, alimentos, por supuesto, pero también productos de necesidades básicas. Sí, luego cuestiones de higiene personal, que también que es otro, desde el champú, pasta de dientes, cepillos, gel de baño, pañales también para los niños, que también se está necesitando bastante, ¿no? Y luego también, pues, si hay algún juguete que otro, que sea nuevo, para que los niños lo puedan recibir como si fuera ese regalo que sus propios padres le han podido hacer. Importante ese dato también, que todo sea nuevo. Bueno, Benjamín, ya por último, un doble llamado a la población, en primer lugar, sobre la importancia de donar, y también un llamado a que participen, que se animen y participen y donen el 17 de diciembre en el Telemaratón Solidario. Sí. Bueno, yo lo voy a hacer con unos datos de Cairós. Nosotros, en nuestros mejores momentos, hemos llegado a repartir más de 300.000 kilos de alimentos al año. En estos momentos, lo que llevamos de año, no llegamos a 50.000 kilos. Es decir, una sexta parte. Ha bajado las donaciones de alimentos de una forma
exagerada, especialmente porque la Administración Central quitó lo que era el FEGA, que eran aquellos alimentos que venían de Europa o se compraban con un dinero que venía de Europa. Eso se ha quitado. Entonces ahí se nos ha quitado muchísimos, miles y miles de kilos de alimentos. En estos momentos las ONGs estamos, por ejemplo, Kairos, en estos momentos hemos bajado de 2.200 beneficiarios que teníamos a 700. ¿Por qué? Porque no podemos atender nuevos beneficiarios. En estos momentos estamos en 700 personas a las que estamos atendiendo y cada vez es menor la cantidad de alimentos que estamos pudiendo entregar a estas personas que nos vienen derivadas por los servicios sociales, concretamente nuestra ONG, Servicios Sociales del Ayuntamiento de Santa Cruz. En ese sentido, es el llamado. Si no tenemos alimentos, pues al final no habrá alimentos que entregar a estas personas y esos índices de pobreza se van a agravar muchísimo más. De ahí que es una cuestión de dignidad y es una cuestión de que hoy son ese 31% que quizás no conocemos el rostro, pero mañana vamos a ser tú y yo los que vamos a pasar por esa situación y quizás nos vamos a ver en el espejo el rostro de la pobreza. Evitemos eso. Y el 17 de diciembre va a ser una excelente oportunidad para colaborar generosamente en esa ayuda. Bueno, Benjamín Barba, fundador de la ONG Kairos, muchas gracias por atendernos. Nos vamos a quedar con ese mensaje, solidaridad, porque en cualquier momento podemos ser nosotros los que estemos en esa situación. Buenas noches. Buenas noches. Para conseguir ayudar a 40.000 personas necesitamos de la ayuda de instituciones y administraciones, porque si no, no podríamos conseguirlo. Por eso tenemos el ejemplo de la consejera de Acción Social del Cabildo de Tenerife, Águeda Fumero. Quería públicamente, en nombre del Cabildo, de la sociedad, no solo tinerfeña, sino de Canarias, Manolo, darte las gracias, ¿no? Sé que no es fácil, supone de un compromiso personal importante y darte las gracias porque si hay algo que vale la pena es ayudar a las personas, ¿no? Veía las imágenes y me estremecía recordando todas estas ediciones anteriores y las que nos queda por recorrer. No estás solo. Acción Social también se une al reto. Qué bonito es cuando entre todos, entre todas hacemos comunidad. Qué bonito es cuando entre todos, entre todas unimos nuestras manos para intentar ayudar a los más vulnerables. Me gustaría agradecer a todas las personas que se suman al reto, todas esas personas que responden a ese liderazgo sosegado que transmite siempre, se suman, se unen al reto para entre todos intentar ayudar a tantas personas. Porque, lo decíamos antes, en la medida que seamos capaces de aunar esfuerzos y dar esa respuesta comunitaria, podremos ir superando obstáculos en la vida. Siempre es así, siempre ha funcionado así. Hay que ponerlo de moda, el compromiso, el valor, el trabajo conjunto. El Cabildo, fíjate que en lo que es el presupuesto para las subvenciones que tenemos de reparto de alimentos, hemos pasado de principio de este mandato de 1.600.000 euros a 2 millones de euros. Y aún así no es suficiente. Por eso, gracias por el trabajo que vienen haciendo tú, todo el equipo, y gracias a todas las personas que se suman a este reto. Y hoy aprovecho estos segunditos para decir que todavía estamos a tiempo de ser muchos más, de irnos sumando más personas, más entidades a este reto, y mi agradecimiento sobre todo a las personas que de manera voluntaria, de manera altruista, porque hoy nosotros estamos aquí y tenemos la oportunidad, somos quienes ponemos rostro, pero hay muchas personas que de manera silenciosa, de manera casi invisible, ayudan para que ese reto, una vez más, podamos decir que lo hemos conseguido. Estoy convencida de que va a ser así, pero de verdad, Manolo, muchísimas gracias, no estás solo, y convencida de que el reto lo vamos a conseguir una vez más e invitar a todo el mundo a que se sume el próximo día 17, ¿verdad?, en esta nueva edición del telemaratón. Y como siempre se mueven muchas cosas, porque al final la Navidad es un momento en el que todos, pues, remueve muchas emociones. A mí particularmente hace que añore a personas que amaba y no están, o están de otra manera. Parece que es un momento en el que todas las personas deberían tener la oportunidad de disfrutar, ¿verdad?, de una mesa bonita, de que ningún niño se quedara sin un juguete, sin esa ilusión convertida en realidad.
Así que de verdad, muchísimas gracias. Gracias a todas las personas que se suman y hacer ese llamamiento, porque todavía estamos a tiempo de participar para conseguirlo. Ya estamos a escasos momentos de celebrar el telemaratón solidario de Mírame Televisión. Recalcamos esa importancia de unirse al reto para ayudar a más de 40.000 personas en el archipiélago. Recordarles este miércoles a partir de las 12 del mediodía hasta las 8 de la tarde en el Mercatenerife. Y antes de finalizar, queríamos trasladarle este mensaje que nos da el Banco de Alimentos sobre la necesidad de esos productos y sobre la importancia de ayudar, de compartir Canarias y de unirse al reto. Aviso importante. El Banco de Alimentos solicita ayuda urgente para 6.000 niñas y niños canarios de familias en pobreza severa. Se necesita alimentos y productos para lactantes, pañales y cremas para irritaciones, chupas, biberones y potitos, leche de continuidad, mantitas, peleles y calcetines para bebés, juguetes nuevos, ropa y calzado. Puedes entregarlos en los puntos de recogida autorizados. Consulta la lista en mirametv.com o llevarlos el 17 de diciembre a partir del mediodía al telemaratón en Mercatenerife. Tenerife, Isla Solidaria. Simpromi. Consejería de Acción Social del Cabildo de Tenerife. Parque Científico y Tecnológico de Tenerife.